Mi nombre es Juan José Luna y soy autor, narrador, básicamente. Tengo 3 libros, uno se titula 303, un libro de relatos. Otro libro se titula Parecía que lo empujaba el viento, es una novela corta. Y el otro se titula Apuntes sobre lenguaje, literatura y teatro. Son los 3 libros que tengo publicados ahora. La literatura, ¿cómo se constituyó en la década de los años 50 en un ámbito general? Termina la era de la literatura de la Revolución con Juan Rulfo, que justamente en el 53 publica El Llano en Llamas, en el 55 publica Pedro Páramo, y con eso se cierra toda esa faceta de la literatura mexicana, que inicia con revueltas más o menos, con Mariano Salas a principios del siglo pasado, del siglo XX. Y yo creo que sí, a partir de los 50 se cierra algo y aparecen otras literaturas que hablan más de un México moderno. Al igual que México se empieza a modernizar, pues también la literatura empieza a modificarse y vamos dejando atrás todo ese aspecto rural para darle forma a una literatura pues más moderna, donde viene José Agustín, donde vienen un montón de autores, Carlos Fuentes, y un montón de autores que ya suenan muy distinto a esa literatura de principios del siglo XX. ¿Qué cambios ha tenido la literatura de los 50 a la actualidad, a la literatura actual? Híjole, no, pues es un montón de cosas, muchísimas. Es más sencilla, ahora me parece más sencilla, más clara, el lenguaje es más llano, es menos extravagante. Híjole, ¿qué más? Se enfoca más en el individuo. Pues es como todo, como pasa todo el mundo. Podemos leer perfectamente una novela escrita en Japón. Aquí tenemos a Murakami, que es un tipo que está vendiendo en todo el mundo, literalmente, por millones. ¿No? Antes, ¿cuántos japoneses estuvimos leyendo del resto del mundo? Pues está Kawabata, premio Nobel, pero que lo han leído 2 o 3 personas. Y ahora en la actualidad pues tenemos, repito, Murakami, que sus libros se venden por millones. Con el desarrollo de las tecnologías, ¿cuáles son los cambios que ha tenido la literatura? Los soportes han hecho una gran diferencia. No sé si nos haya beneficiado los nuevos soportes como el teléfono, como la computadora. En cierto sentido, pues ahora la literatura, los lectores se inclinan más por lecturas cortas, poco extensas, y en ese sentido pues parece que salen perdiendo los libros. Los libros que son de 300, 400, 500 páginas. ¿Quién lee un libro de 500 páginas ahora? Muy poca gente. No, la gente, todos los días estamos leyendo. Tal vez parece que ahora hay más lectores que hace 20 años. ¿Pero lectores de qué? Y ciertamente leen literatura, pero en soportes como Facebook, como Twitter, como los blogs ya casi no se leen, pero son, aun cuando tuvieron su momento de éxito, los blogs se leía es poco lo que se lee, los textos no eran muy extensos, no son muy extensos. Entonces ya tenemos más plataformas, muchas más, pero pues vamos a verlo. Yo creo que en 20, 30 años realmente qué es lo que pasó. Empezaron los libros electrónicos, tuvieron su refuego, pero luego se vinieron abajo, no se lee mucho como se pensó en un momento que iban a sustituir al libro impreso, pero no, efectivamente no lo sustituyó, y ahora se venden más el impreso que el electrónico. Siempre se vendió más. Lo que pasa es que hubo un momento de furor, pero no pasó de ahí. ¿Cuáles son los límites y las fortalezas que tienen actualmente la literatura local? ¿Los límites y las fortalezas? Ajá, o que han tenido. Híjole, mira, en su momento la literatura de Tijuana se caracterizaba, entre otras cosas, por tener un lenguaje muy peculiar, muy particular, que era propio de nosotros. Es un dialecto que teníamos, que aparece en Tijuana, y que lo representaba muy bien, lo reflejaba muy bien la literatura de Tijuana. Hoy creo que ya no nos enfocamos tanto en eso, en el lenguaje. Es decir, nuestras novelas, nuestras obras narrativas ya suenan un poco a la gente de Sonora, o a la gente de Chihuahua, o de Sinaloa, o de Nayarit, o de Michoacán. Ya suenan un poco a todos lados, ¿no? En su mayoría. Entonces yo creo que esa es una gran distinción entre la literatura actual, la que estamos escribiendo ahora mismo, a la que escribió hace 20 años. Con respecto a las adaptaciones literarias que se han hecho actualmente, o más bien dicho de libros, las adaptaciones que se han hecho, ¿cree que son representadas de una buena manera? ¿Cree que han sido representadas correctamente los libros? ¿Las adaptaciones al cine, dices? Ajá.
son los lenguajes distintos. Yo no creo que el término correcto, apropiado, sea el mejor, el que pueda definir ese salto del papel al cine, porque estamos hablando de dos lenguajes totalmente distintos, ¿no? El lenguaje escrito, la palabra escrita, con la imagen que conlleva la voz, lenguaje paralingüístico, imágenes. A mí la persona no me gusta, ¿no? Yo creo que la única adaptación que he visto que disfruté fue la del perfume, y eso que, o sea, porque vi la película primero, ya luego leí el libro, pero en general no me gusta, no porque esté mal hecha, no porque yo no considero que el cineasta haya hecho una mala interpretación del libro, simplemente digo que no me gusta la interpretación que hace, no porque sea mala, simplemente me quedo con la palabra escrita. Tomando un poco en consideración temas ya, otra vez regresando al pasado de la literatura, el boom, ¿cómo ha cambiado la literatura? ¿Sigue siendo o se sigue practicando de la misma manera a como a su llegada? Con ello me refiero a que se sigue practicando, se sigue tomando en cuenta al momento de estar redactando un texto, o ya no se maneja de la misma manera. No, es decir, que si nos sigue influenciando el boom, a los autores, no, para nada. No, eso quedó súper rebasado y ya. No, eso quedó más que rebasado, nadie piensa ya en el boom. Digo, no en el sentido de que te influya, lo sigo leyendo y espero que nunca dejen de leerse. Escribieron grandes obras, pero no como algo que te va a influir y que para nada, no, ya quedó eso más que rebasado, yo creo. Un buen momento de la literatura latinoamericana y ya, no, pues eso fue hace ya 30, 40 años, no, más, 40 años, no 50. ¿Ya no se sigue tomando partes del boom o características del boom en la literatura actual? No. Por ejemplo, el realismo mágico, pues ya quedó más que superado, más que rebasado, ¿no? El último llega Gabriel García Márquez y ya escribe realismo mágico, porque ya está superado, nadie quiere leer realismo mágico, quieres leer el que se escribió en ese momento. Como te decía hace rato, de literatura rural, ya nadie está leer estos textos con tonalidad rural porque nadie quiere leerlo. Si quieres leerlo, pues acudes a Mariano Azuela, a Rulfo, a Revueltas, pero ya no lo escribe, ya no lo lee, ya nadie lo lee, o sea, ¿quién busca? Hay un libro por allí que se llama, una novela buenísima que salió el año pasado, de una autora veracruzana que se llama Fernanda Melchor, que es un libro escrito con ciertas tonalidades rurales y que es genial, es maravillosa la novela. Entonces, pero bueno, ahí tenemos una excepción. Y aparte no suena a esa literatura rural de hace 20, 70 años. Eso pues, se escrita distinto porque se narra ahora. Entonces, y lo mismo pasa con lo del boom, con el realismo mágico. ¿Quién escribe? ¿Quién quiere leer el realismo mágico? Digo, yo sé para nadie. Son temáticas que ya quedaron. Sí, ya se explotaron, funcionaron muy bien, nos dieron muchísimo, pero pues ya quedaron atrás. La literatura actual que los jóvenes buscamos o buscan, ¿en qué consiste? ¿En qué lleva ahora esas temáticas? Principalmente, pues sí, las temáticas, ¿en qué consisten todas esas? Mira, sé que todo el mundo lo sabe, se están leyendo muchos libros, los jóvenes están leyendo libros enormes de 500 páginas, híjole, no sé los títulos, pero sé de Harry Potter, sé de los vampiros, sé de... ¿qué más? No lo sé, pero sé que son trilogías que si las unes todas, pues hace 1500 páginas, ¿no? 2000 páginas, ¿no? Entonces están leyendo muchísimos. Sé de personas que leyeron a Harry Potter a los 10 años ya se han inventado 1000 páginas de un libro. Entonces yo creo que la literatura juvenil, que tiene mucho éxito y ojalá siga con ese éxito y nos sigan ayudando a ser más lectores, pues sigan escribiendo con esas cualidades que tienen. Aunque salgan muchos Harry Potters y muchos vampiros y muchos no sé qué más salgan. Con que sigan leyendo los jóvenes. Que sigan leyendo y vas a pasar esa etapa. Y esos lectores que leyeron a Harry Potter supongo que ahora leen a, pues no sé, que quien quiera.